Queridos míos, es el momento de desearos Santa Semana Mayor. Esta semana que hoy, Domingo de Ramos, estamos iniciando, nos permite, nos invita, nos lleva a un encuentro más personal con el Señor. Y a través de las cosas que vamos diciendo y las explicaciones que iremos dando para entender un poco mejor lo que el Señor quiere, pues iremos descubriendo que no se trata aquí de ideas. Volvamos a decirlo una vez más, Dios no es una idea, no se trata de entenderlo, es una persona, se trata de encontrarlo. Y encontrarlo porque Él viene a hacerse el encontradizo con nosotros. Y aquí en la Semana Santa es un momento muy particular para querer entenderlo mejor. En la meditación anterior, en donde ya hablábamos de la presencia de Dios en medio de su pueblo, esta presencia que se nos invita a vivir en estos días santos, quiere justamente recordarnos cómo el pueblo de Dios, el pueblo bíblico, vivió estas cosas. Y aquí tengo una imagen que para mí es muy simbólica. ¿Por qué? Esta es la procesión, el camino en el desierto de los levitas llevando el arca de la alianza que tenemos aquí, que como os dais cuenta era un cofre de oro, hecho de madera de acacia enchapado en oro, y que tenía unos ángeles encima porque representaban la presencia del Señor en medio de su pueblo. Pues esta procesión nos recuerda el porqué de las procesiones de Semana Santa, porque si hay algo que caracteriza la Semana Santa es precisamente las procesiones. Hoy nos hubiera tocado, no lo podremos hacer como quisiéramos, pero por lo menos por las explicaciones puede ayudarnos a recordar esa procesión con las palmas que hace llamar a este domingo el Domingo de Ramos, cuando no era exactamente así, porque no estaban llevando ya el arca de la alianza, que era otra cosa en la mente cristiana, porque en realidad el arca de la alianza es el mismo Jesucristo. Y entonces aquí vemos estos sacerdotes llevándola, y recordemos que en Semana Santa hoy hubiera tocado la procesión del Domingo de Ramos. Y el jueves tocará otra procesión que no la podremos hacer este año juntos como quisiéramos, que es la procesión con la Eucaristía. Dentro del arca de la alianza iba un poco del maná, como recuerdo y símbolo del pan con el cual ellos se habían alimentado. Y todavía la vigilia pascual, la noche de la Pascua, la procesión será en torno a un cirio que también representa a Jesucristo. Pero estas procesiones son la preparación. La pedagogía de Dios es progresiva. Dios no dice todo de golpe. Y a través de estas cosas, pues se nos va recordando que el Señor va llevando a su pueblo. Y aquí parecería que es como si estuviesen llevando la Eucaristía. No es todavía la Eucaristía, pero sí que lo representa y nos lo recuerda. Y nuestra España está caracterizada por estas procesiones. Habrá que añadir una cosa más. El arca de la alianza también nos recuerda a la Virgen, porque la Virgen es aquel cofre precioso de madera de acacia, la mejor que encontraron en el desierto, más enchapado en oro, y que llevaba dentro de sí la palabra de Dios, porque el arca de la alianza estaba hecha para llevar la palabra de Dios escrita en la piedra, que eran los 10 mandamientos, signo de la alianza de Dios con su pueblo. Y entonces cuando vamos viendo todo esto, en este caminar y en este avanzar, vamos recordando lo que es este vivir la Semana Santa.
Ojalá hoy nosotros nos sintamos en camino hacia el Señor, que nos está llamando y nos está diciendo, pensad un poco en todo el sentido de estas cosas. Cuando vimos la última vez, incluso recordando este hombre el levita que va anunciando el paso de la alianza, trajimos un cuerno con los cuales ellos llamaban al pueblo diciendo y anunciando el paso de Dios. Estos cuernos, sofares también llamados, podían ser de tamaños muy grandes y muy importantes, pero eran como un grito, un signo. Para nosotros los cristianos es las campanas o las campanillas. Las campanas de nuestros templos son una llamada, son una voz de Dios. Y entonces aquí es donde nosotros, ante la presencia del Arca de la Alianza, pensamos profundamente en lo que significa esta semana con Dios. La procesión es una peregrinación, es un caminar con Dios. Y se debe caminar con Dios a través de los símbolos que son al mismo tiempo signos de la presencia del Señor. Y entonces nosotros sintámonos llamados no solo en esta semana. Esta semana es una semana especial de entrenamiento, pero esta realidad la vivimos siempre. Nuestra vida es un camino hacia Dios, con Él llevado sobre nuestros hombros la realidad de lo que el Señor representa para nosotros y también en la compañía de María. Todo esto es de una hermosura extraordinaria. Hay que decir que, para hablar más en concreto, que también lo mostramos la última vez, el Arca de la Alianza, ellos la tenían habitualmente cuando paraban las procesiones, ellos la habían puesto dentro de la tienda de la reunión, que era esta tienda que estaba dentro del campamento hebreo que hemos descrito el otro día, pero que tenía una particularidad esta tienda, y es que, como todas las tiendas, pero muy especialmente esta, era portátil. Se la desmontaba toda y iba acompañando al mismo tiempo el Arca de la Alianza. Y el templo, en realidad, para nosotros cristianos, representa la iglesia. Es decir, que vamos caminando con el Señor y también viviendo como iglesia. Y así es como iban ellos llevando delante la iglesia, el templo, la tienda de la reunión, y cuando fijaban campamento, muy especializados como estaban, en poco tiempo montaban esta tienda y ellos traían el arca y la introducían en el Santo de los Santos, la sala más interior de esta inmensa carpa, una verdadera carpa más que una tienda. Tenía como la altura de una tienda de circo, 10 metros de altura, 30 metros de fondo, 10 metros de anchura, y todo esto era ir con la iglesia. Es decir, todo esto es una simbología cargada de sentido y significado para nosotros. Y así es como ya el otro día me permití presentaros todavía cómo sería en tiempo de Cristo el templo de Dios, que aquí lo tenemos también en una maqueta. Estas cosas se pueden adquirir en Tierra Santa cuando alguien va. Es algo precioso poder venir con estos elementos que permiten entender mucho el plan de Dios, porque el Señor está aquí presente. Incluso me permitía yo destapar esta parte, así está previsto, para poder hacer ver dónde está el lugar santo y el Santo de los Santos, las dos grandes salas dentro de lo que era la entrada principal, aquí por donde entró el mismo Zacarías cuando se le apareció el ángel Gabriel para anunciarle el misterio de la venida del Señor. Entonces, este era ya el templo transformado de lo que había sido antes la tienda de la reunión, se convirtió en esto. Las dimensiones, sin embargo, aunque aquí no se ven, eran las mismas, porque era un gran edificio.
El primer templo fue el que hizo Salomón, se llamó el Templo de Salomón, que fue destruido completamente por Nabucodonosor en el momento del exilio de Babilonia, pero que fue reconstruido el segundo templo y que finalmente en tiempo de Cristo fue restaurado, embellecido y ampliado por el rey Herodes para congraciarse con los hebreos, pero que significó la presencia de Jesús, porque Jesús mismo estuvo en este lugar. Y aquí incluso decíamos que es donde fue presentado al templo cuando era un bebé. Y después aquí en torno a todo esto ocurrieron muchos hechos de la vida de Jesús que conocemos en el Evangelio y que algunos de ellos iremos comentando. Y iremos descubriendo de qué manera todo esto está muy vinculado con el hecho del Arca de la Alianza, que significa también el lugar de la alianza de Dios con su pueblo en Jesucristo. Porque aquí es donde el Señor se manifiesta. Hablábamos también de que aquí encima había una nube que era el signo de la presencia de Dios y que representaba también el fuego y la luz que les permitía adelantar en el camino hacia Él. Y así tenemos estos elementos que nos van llevando de la mano hacia lo que sería la pieza fundamental de la Semana Santa y que me he permitido traerla y mostrarla ya, y la voy mostrando poco a poco. Esto, amigos míos, es el Arca de la Alianza, y que nosotros aquí la tenemos en miniatura, pero la tenemos al mismo tiempo de metal. Estas cosas también las he conseguido en los viajes a Tierra Santa y quiero destacar especialmente la tapa del Arca de la Alianza. Esta tapa se llama el propiciatorio. Y San Pablo en la carta a los Romanos, en el mismo primer capítulo, ya el versículo 23, dice que Cristo es el instrumento de propiciación. Es aquí donde se derramaba la sangre de un cordero, y esto se hacía solamente una vez por año, y ese sacrificio el sacrificio de la Pascua, me estoy equivocando, cuando se hacía en la fiesta del Yom Kippur, la entrada del sumo sacerdote y derramaba la sangre de un cordero sobre el propiciatorio. En ese sentido los ángeles aquí son simbólicos, aunque estaban esculpidos en aquel lugar. Al derramar esa sangre quedaba el pueblo liberado por un año entero. Pero no solamente eso fue lo que hizo Cristo, porque Cristo es llamado sumo sacerdote sin ser levita, y este es el gran tema de la carta a los Hebreos. De donde Cristo es sumo sacerdote es que Él pasó por el velo del templo, que es la vida eterna, y Él tomó posesión del reino de Dios, y con su propia sangre Él va a derramar la salvación al mundo. Este propiciatorio es el signo de Jesús mismo, que vino a salvar no solamente como lo hacía el sumo sacerdote por un año, sino por toda la historia de la humanidad. De manera que en torno a esto está descrita la salvación. Y, dicho de paso, nos vamos acercando al sentido del otro propiciatorio, que es la cruz de Jesucristo, porque todo simbólicamente está aquí representado. Quiero insistir todavía aquí y muestro el interior, aunque está vacío. Aquí dentro estaban las tablas de la ley escritas por el Señor, a ver si no me paso yo de la hora, escritas por Dios mismo en el monte Sinaí, y que fueron conservadas y llevadas
como signo de que Dios estaba presente por su palabra. Además de eso, aquí dentro estaba también como una muestra del maná del desierto, y a eso se añadía todavía lo de la vara de Aarón, que era certificar la verdad del sacerdocio levítico y que les daba importancia y prestancia. ¿Y por qué? Para los levitas que no tenían otra tierra que era el templo, para ellos era el signo principal de sus cosas. Pero veamos una cosa más aquí. Este cofre de oro que tenía dentro de sí la palabra de Dios es también una representación de la Virgen María. Por eso en el rosario y en las letanías nosotros le decimos: Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Porque María, que ellos llevaban en procesión, lo que hemos visto antes en esta procesión, en donde llevaban el arca de una parte a otra, nos recuerda el porqué de las procesiones de María. Fijaros cómo aquí tenemos estas asas para llevarlas sobre los hombros de los sacerdotes, a fin de descubrir todavía mejor todo lo que significaba esta presencia de Dios. Y efectivamente, la Semana Santa, volvemos a la reflexión del inicio, nos hace pensar en todas las procesiones. Las procesiones de la Iglesia, que iba siendo transportada para meter en ella, para que se haga presente Dios. Al mismo tiempo las procesiones del Domingo de Ramos, del Jueves Santo y de la noche de la Vigilia Pascual. Todo esto representaba sobre todo la afirmación de que el Arca de la Alianza es Jesucristo, pero es también María. De ahí proviene que en la tradición cristiana, muy especialmente fuerte en nuestra España, no solamente se lleva a Jesús en procesión, se lleva también a María de una parte a otra, como que ella nos acompaña. Vamos cargando sobre los hombros las imágenes de María. Pensemos especialmente las imágenes de nuestra Sevilla o de tantos otros lugares donde a lo largo del año en no pocas ocasiones se repite la tendencia hacia lo que son las procesiones marianas como signo de la presencia del Señor en medio de su pueblo. En conclusión, amigos míos, vayamos descubriendo que esto no es un invento, por así decir, para el turismo, como algunos lo ven. Porque España atrae por sus procesiones, atrae por sus Semanas Santas. Pero es que aquí hay algo muy importante y hay algo muy de fondo que representa la presencia de Dios en el mundo. La presencia de Dios que va caminando con su pueblo. El sentido de la vida, que en estos días de prueba nosotros nos podemos preguntar qué sentido tiene nuestra vida cuando nos encontramos que estamos en camino. Un camino que ha causado el terror en muchas personas que de la noche a la mañana se han dado cuenta de que la vida no es definitiva en este mundo, de que en realidad estamos caminando hacia el encuentro con Dios, pasando por el velo de la muerte, que es el signo del descubrimiento de las cosas de Dios. Y entonces esta pandemia puede ser que sea todavía un aviso del cielo, como son muchas veces los elementos que pasan en la naturaleza, esta vez de una manera inusitada y de un alcance increíble. Entonces, amigos míos, esta Semana Santa es un camino, una procesión hacia Dios. Tratemos de pensar en lo que esto significa y sabed que todavía tenemos cosas que comentaros, sobre todo en el sentido de que estamos en procesión hacia Dios y que somos peregrinos, y en estas peregrinaciones tenemos que descubrir que el Señor lo llevamos con nosotros y Él quiere encontrarse con nosotros
y es lo que en estos días benditos de este año 2020 quiere establecer como una alianza, un amor ida y vuelta, que ese es el verdadero amor. Que aprovechemos mucho esta semana, que sea una semana distinta incluso de las otras Semanas Santas, porque de hecho es así como se nos presenta. Se nos han quitado esos ritos exteriores para descubrir que esos ritos tienen un origen muy lejano, una larga historia llena de enseñanza para todos nosotros. Vivid esta Semana Santa con todo el corazón y veréis la alegría de creer, la alegría del Evangelio y la verdad de todas estas cosas que solamente intuimos, pero que están cargadas de historia. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.